Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al Dataverso. Y bienvenidos todos ustedes de nuevo al club. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hacer un recorrido un poco sobre la historia, de dónde viene todo este proceso. También nos vamos a poner un poco filosóficos al respecto. Pero también vamos a hablar un poco sobre el futuro de la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de pues, esos retos que se vienen hacia adelante. ¿Cuándo crees tú que empezó la inteligencia artificial? ¿Cuándo se acuñó ese término inteligencia artificial? Uy, no sé. Desde 1956. Ah, bueno, sí, desde la década de los 50. Desde Sí. la Pensé época- que había sido desde antes. No, desde la década de los 50. Es que pienso que muchas personas creen que eso es nuevo. Ujú. Que la inteligencia artificial es de apenas que 10, 20 años. Y no, o sea, nosotros hemos venido tratando de imitar el comportamiento humano con las máquinas desde 1950, cuando Alan Turing lanzó el Imitation Game. ¿Sabes de qué se trataba ese experimento? Era una máquina que imitaba un comportamiento humano. Entonces Sí. había un tester, un humano, que tenía que adivinar con quién estaba interactuando, si con la máquina o con una persona. Exactamente, y el test de Turing consistía principalmente en que si la máquina podía engañar a la persona de que realmente podía hacerse pasar por un humano. Entonces, la respuesta fue satisfactoria. De ahí como que se animó, se avivó ese que lo podemos hacer, y empezaron más investigaciones al respecto, porque el humano, sí, la máquina sí logró confundir al humano. De por sí, ha habido muchas formas en la que ha cambiado un poco lo que es la inteligencia artificial en muchos aspectos. O sea, si nos remontamos a lo que era la historia clásica, la primera frase que todo el mundo conoce, que todo el mundo estudia alguna vez, del famoso Sócrates, que Ajá. yo solo sé que nada sé, ¿no? Entonces hablábamos de la inteligencia humana como un autodescubrimiento del ser humano, ¿no? Ajá. Y entonces ya hace como esa extrapolación y lo compara con la inteligencia artificial. Y uno dice, bueno, digamos que la inteligencia artificial pues no tiene esa capacidad de decir que quiero autodescubrirme. Digamos que lo más cercano que tenemos es como lo que es el entrenamiento para que él aprenda de sus errores, alguna cosa de ese estilo. Pero realmente la máquina, la inteligencia artificial, pues no tiene lo que nos hace a nosotros humanos, que es ese proceso de como de razonar a nosotros mismos y poder discernir sobre diferentes cuestiones a nivel de inteligencia, ¿no? Pero ¿por qué te estás yendo tan lejos? Porque es que me gustaría dar como ese recorrido de dónde viene la inteligencia humana y en qué momento nace, que sabemos que fue en el 1950, que es prácticamente una época más contemporánea, la inteligencia artificial. Y cuál era el estado en ese momento de lo que consideraba el ser humano su inteligencia humana, ¿no? ¿Y qué era ese estado? Cuéntame. Pues precisamente a eso voy. Entonces tú Ajá. tenías que en esa época de la Edad Media pues teníamos esa parte de lo que era el atributo divino, que era como quien dice, la razón es al hombre, más bien como Dios es al mundo, ¿sí? Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. Ujú. Entonces era como quien dice, darle el atributo de la inteligencia al humano, pero no se lo daba él mismo, sino se lo daba a una divinidad. ¿A través del alma? No, a través no sé cómo decirlo, a través de su religión, sí, o sea, digamos, era lo Por que... eso la divinidad, lo que era a través del alma, donde le insertaba la inteligencia y donde le daba todo, porque eso es una de las corrientes filosóficas, es que el alma Sí, es lo que nosotros nos diferencia ajá. de los otros seres vivos. Entonces debe ser a través del alma que llega toda la inteligencia y todo lo humano que la divinidad nos quiere dar. Claro, o también lo que empezó a pasar después, Ujú. en el Renacimiento, cuando empezamos a hablar de que lo que nos distinguía a nosotros como humanos del resto de los animales no era necesariamente el alma, ¿Sí, no? era nuestra capacidad de tomar decisiones, era nuestra capacidad de pensar y de razonar sobre las situaciones. Que no quiere decir que muchos animales no lo puedan hacer, sino que como lo hace el ser humano, no hay ningún otro ser vivo, Ser vivo que que lo haga. haga. Ok. Entonces ya empezamos como a desligarnos un poco o salir un poco de esa burbuja de que nos habían dado ese atributo y más de que lo podíamos nosotros mismos explotar. Y dárselo a un ser inanimado. No, y crear con él, Ujú. sobre todo. O sea, crear, y por crear eran muchas cosas. Era crear arte, era crear ingeniería, era crear mecánica, era crear muchas cosas. El ser humano empezó a crear a través de lo que era su imaginación. Y pues precisamente de ahí sale lo que pues Albert Einstein habló en su momento que decía, el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, no es que yo tenga la capacidad de pensar o Sino que lo que tenga hago la con el capacidad de conocimiento. saber de las cosas, no, es la imaginación, Oh. porque es lo que yo puedo crear con ella, ¿sí?
Entonces es muy bonito O sea, eso la porque... imaginación me ayuda a generar más conocimiento. Exactamente, porque es que ya dejabas de decir de que el inteligente es el que lo sabe todo, que pues Ujú. se sabía que no había nadie que lo supiera todo, pero igual era lo que se decía, inteligente es el que sabe las cosas, y ya se empezó a decir, inteligente no es el que sabe, es el que crea cosas. ¿Sí? De Entonces, decir, eso es como la típica pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el erudito? sí, El erudito sabe muchas cosas, pero el sabio sabe aplicarlas. exactamente, eso es verdad. Y ahí, a eso a lo que vas, es algo que también dicen muchas personas. Por ejemplo, hoy en día, alguien como Neil deGrasse Tyson, que es un científico muy reconocido, sobre todo por todas estas cuestiones de las redes sociales, Ujú. él decía, saber cómo pensar te da mucho más poder que aquellos que saben solo qué pensar. ¿Sí? Mm, Entonces también era esa cuestión de cómo lo metemos ya y lo unimos a pues la sabiduría, ¿no? O sea, la inteligencia no lo es todo, es también ser sabios, es también ser capaces de saber qué hacer con esa inteligencia, ¿sí? o con ese conocimiento, O con con ese ese saber. conocimiento. Exactamente. Entonces, me va a quedar con una que es precisamente del siglo XX, Sir Isaac Asimov, que fue un ruso estadounidense que pues precisamente creó muchísimo conocimiento, ¿sí? Y él dijo una cuestión que me gusta mucho que dice, el aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Y desde ese momento, más o menos desde esa época en la que Isaac Asimov empezó a construir esos pensamientos, es que empezaron a venir estas revoluciones tecnológicas que conocemos hoy en día. El hombre llegó a la luna. Y mucha gente hizo, desde que el hombre llegó a la luna, no ha habido nada nuevo. Como que no. Y esa es la cuestión, es una falsa percepción. Porque Ujú. ha sido tan rápido y tantas las cosas que han salido que la verdad el ser humano se lo ha perdido. Entonces, por ejemplo, en el área de la medicina ha habido muchos descubrimientos y muchas cuestiones. Por ejemplo, hace Las manos, poquito, las prótesis. las prótesis, es verdad, las prótesis son una de las cosas que ha evolucionado mucho con el tiempo. Inicialmente eran cuestiones de palo, cuestiones que eran Muy pues básicas, muy... incómodas y también que generaban pues adicionales, problemas adicionales en la salud. Ahora ya estamos hablando de prótesis que son robóticas, que son cómodas para las personas, que incluso pueden imitar los movimientos de los Y miembros que, fantasmas de las personas. exactamente, y no solo imitar ese movimiento, sino ya tener también como la forma, la contextura, la textura Ajá, de una extremidad. Entonces, digamos que también es más cómodo para la autoestima es verdad. de las personas, pues no verse tan dispar. Claro, por ejemplo, también en el área de la ingeniería, pues nosotros que somos ingenieros, hay una cosa que es la invención de los LEDs. Ujú. La invención de los LEDs. Los LEDs son un premio Nobel. Sí. A los LEDs le dieron un premio Nobel, pero se lo dieron mucho después de que ya existieran los LEDs. Ah, eso no lo sabía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos habían hecho todo lo posible, o sea, habían hecho todo, o sea, habían inventado los LEDs, toda la cuestión, pero los LEDs tú sabes que funcionan como un estímulo eléctrico que se le aplica a una serie de materiales para producir la luz. Ajá. ¿Qué es lo que pasaba? Que lo habían producido todo, menos el color azul. Y cuando lo sacaron fue cuando les dieron el premio Nobel a ellos. Pero mira que la humanidad siempre ha tenido problemas con el color azul. Ese color es difícil de extraer y por eso el color azul es un color relacionado con la nobleza, con la realeza, porque en su momento los tintes y las telas Ok. que teñían de azul eran las más costosas. ¿Ah, sí? Ah, yo no sabía de eso. Vea, pues. Sí, el azul Pues, por eso lo relacionan sangre azul, sí. realeza y todo, porque en eso, en el medioevo, en la Ah, época ok. de los reyes cuando estaban en su esplendor, Ujú, era ese color era muy difícil de producir. claro. Otras cosas, como por ejemplo la computación, la invención Ujú. de la internet, la invención incluso de las mismas redes sociales después con todo el proceso, se movió tan rápido, o sea, en nuestra vida que la verdad yo valoro mucho haber nacido en la época en la que nosotros nacimos, vimos tantas cosas que ayer eran top y hoy son obsoletas. Sí, nosotros vivimos como una película de ciencia ficción, Sí, que siempre hay una evolución nueva, ajá. algo diferente, algo que probar, algo que wow. La inteligencia artificial es algo que de cierta manera también ha pasado así. Ha venido de una manera muy con cabeza baja, avanzando en muchos aspectos. Entonces, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? Viene de precisamente, o lo que todos conocemos hoy en día como los asistentes virtuales, que en su momento no eran nada de lo que hoy lo son.
cuando nacieron. Comenzaron siendo basados en reglas. ¿Qué era eso? Tú podías decir, simplemente como cuando llamas a pedir una cita médica, y te decía, marque uno si tal cosa, marque dos si tal otra. Te llevaban por un camino finito, por un mundo que era completamente restringido, que no podías salir de ahí. Exactamente, muy controlado. Que si querías salir de ahí, literalmente no podías. O sea, tenías que simple seguir las mismas reglas, el mismo menú. Uh-huh. Ajá. Entonces de ahí, después viene la aplicación del Machine Learning a eso. Y lo que se hacía con el Machine Learning era que tú podías coger un modelo fuera de clasificación para poder clasificar precisamente elementos. Un momento, que acabas de mencionar algo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un algoritmo, o sea, una serie de reglas. Y basado en eso, el usuario toma una decisión guiado por el sistema. Ahora, si nos vamos a cómo evolucionó el modelo, que llegamos hacia el Machine Learning, entonces el modelo ya dejaba de ser algo tan estructurado. Exacto, y también tan determinístico, porque sabíamos cuál era el final. Y en este caso le empezamos a meter aleatoriedad al proceso. Y al meterle aleatoriedad y al meterle muchas pruebas y al meterle muchas fuentes de datos exactamente para poderle dar diferentes opciones, se creó lo que se conoce como el aprendizaje de máquina. Que la máquina aprendía diferentes tipos de respuesta. Ajá. Ya dejábamos de estar en un mundo tan finito y nos íbamos a un mundo un poco más abierto, pero seguía estando muy específico, obviamente. O sea, porque se modelaba, o sea, según los datos que nosotros le introducíamos al modelo. Exactamente. Entonces, dentro del Machine Learning nació una corriente que fue muy importante y que hoy en día es muy importante porque está basada en un comportamiento natural, que son las redes neuronales. ¿Cuál era el gran problema de las redes neuronales? Que realmente no era un problema del sistema como tal, sino del entorno en el que estaba, porque pues vivíamos y vivimos en un entorno que la gente no está acostumbrada a recolectar datos, y es que las redes neuronales necesitaban de muchos datos para poder funcionar bien. Pero las redes neuronales empezaron a generar un poco más de libertad de cuáles eran los diferentes caminos que se podían manejar. Las arquitecturas eran grandísimas, la cantidad de caminos por los que se podía ir eran infinitas las formas en las que se podía uno desplazar a través de una red neuronal basado en el modelo que se había entrenado. Entonces era un muy buen avance. Pero también, de manera paralela, nació otra corriente que es el procesamiento natural del lenguaje. ¿Por qué? Porque los asistentes virtuales, al final, lo que uno buscaba era eso, que pudieran entenderlo a uno, que pudieras tú decirle cosas y a través de las palabras que tú decías o le escribías, el poder extraer de ahí la información. A mí me gusta cómo han evolucionado, es un poquito miedoso, cómo han evolucionado los modelos de lenguaje natural. Sí. Pero me parece genial. Sí. Una vez yo saludé a Siri y tú sabes, yo soy costeña. Y Siri me dijo, ajá. ¿En serio? Ahí me asusté yo. Si me escuchas, Siri. Es verdad. Y mira que cuando nacieron eran cuestiones también muy basadas en reglas. Tú le dabas un texto y él lo que hacía era identificar palabras clave. Y de las palabras claves que él extraía, construía un contexto y te podía guiar a través del proceso. Todos conocimos cuando empezamos a usar Siri. Era difícil. Y era muy difícil, sí. Y uno decía, no, pero esto no sirve para nada. Sí, era difícil. Y esa es la otra cuestión. Al saber que habían tantos avances tecnológicos, nos dimos cuenta que éramos muy exigentes en lo que queríamos hacer. Es que es eso, o sea, ¿cuántos lenguajes hay? ¿Cuántos dialectos? ¿Cuántos modismos? Claro. Y nosotros exigimos a la máquina que entienda. Que entienda la velocidad, no todos hablamos a la misma velocidad. No, y mira que también está la cuestión de que cuando nació ya lo que es el procesamiento de la voz, del texto hablado, mejor dicho, no inició como entender palabras, inició entendiendo fonemas. Que la diferencia entre el fonema de la D y el de la T, entre el fonema de la G y el de la F, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder armar palabras entendiéndole los fonemas directamente a las personas que lo decían en los diferentes acentos, en las diferentes formas de armar incluso las palabras? Y cómo de ahí extraer las palabras. Entonces, o sea, de ahí a lo que hoy en día es increíble todo lo que y de ahí hacia dónde hemos ido. Entonces, ahí viene una cuestión. Te hablaba de las redes neuronales y te hablaba del procesamiento natural del lenguaje. ¿Qué pasó? Se unieron. Y dijeron, venga, ¿qué pasa si yo empiezo a mejorar el procesamiento natural del lenguaje con las redes neuronales? Ahí nació Alexa. Ahí nació Google, el asistente de Google. ¿Sí?
Ahí nacieron todos esos asistentes que ya eran muy buenos. Claro, no eran perfectos, de por sí les faltaba muchísimo para ser perfectos. Hoy también todavía les falta, pero está mucho más cerca. Ahí lo que pasó fue que se mejoró el procesamiento natural del lenguaje. Era mucho más preciso. Y entonces, si yo te digo 2017, ¿hace cuántos años crees que es? ¿7? 7 años. 7 Ajá. años. Ujú. 7 años desde que nació una cuestión que se llamó los Transformers. Lo sacaron una serie de personas, que la verdad fue un montón de personas. La Optimus mayoría de Prime. ellos trabajaban en Google y dijeron, vamos a crear un artículo que se llama Todo lo que necesitas es atención, Ay, qué prácticamente. bonito. O bueno, Attention is all you need, prácticamente. Que me acuerdo de la canción de los Beatles que dice All you need is love. Pues no, es atención. Es atención, es amor, es atención. No, Es que exactamente. que me atiendan. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces ellos se dieron cuenta que cuando unían el procesamiento natural del lenguaje con las redes neuronales, ellos pues podían mejorar el proceso de entender el texto y toda la cuestión. Pero habían cosas que hacían falta, porque es que las palabras sueltas no dicen mucho. Ujú. Si unías 2 palabras, 3 palabras juntas, tampoco decían mucho. Necesitabas un contexto completo de la frase completa, incluso de frases juntas. Ujú. Necesitaban que la red neuronal prestara atención a las cosas. Y de ahí nació el sistema de atención. Entonces este sistema de atención realmente no nació aquí. Nació en un paper, en un artículo que nació un poco más atrás, que fue en el 2014, perdón. Pero ellos cogieron ese mismo artículo y dijeron, venga, ¿por qué no cogemos una red neuronal y le metemos una capa de atención? Y lo metieron, se dieron cuenta que era mucho mejor, entendiendo todo lo que era el contexto de los demás datos que lo acompañaban a un dato como tal. Y se dieron cuenta que ahora tenían un nuevo tipo de red neuronal, al que Ujú. llamaron Transformers. Transformers, ok. Que si lo volvías y lo unías con el procesamiento natural del lenguaje, Ujú. tienes algo que hoy en día está en boca de todo el mundo y si no, pues lo lees en cualquier lado, que es la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, GPT, ¿qué es? Generative Pre-trained Transformer, o sea, es un transformer preentrenado generativo. Eso es lo que funciona hoy en día en ChatGPT, que está por detrás, es el modelo de GPT, es el modelo de ChatGPT, que es GPT. Ujú. Y te voy a poner un caso que me parece muy curioso. Ajá, a ver. GPT-4 salió hace 7 meses, una cosa así, ¿sí? Ujú. GPT-4 es el último modelo más avanzado que tiene GPT y tiene unas variantes actuales que son el GPT Omni, que pues ya es multimodal, ya tiene unas cosas, pero pues digamos está basado también en el mismo core que es el GPT-4, ¿sí? GPT-4 fue entrenado con 13 trillones de tokens. Tokens son prácticamente uniones, son como sílabas, haz de cuenta. Ujú. Pero son uniones más o menos, según GPT, según el mismo OpenAI, que es el creador de GPT, de aproximadamente unos 4 caracteres, ¿sí? Entonces, si tú coges esos 13 trillones, trillones, entiéndase trillones como lo se habla en inglés, que son realmente como billones para nosotros, Ujú. son 54 trillones de caracteres. Si tú coges e imprimes en Arial 12, 54 trillones de caracteres, uno encima del otro pegaditos, A darle la vuelta a la Tierra. haces 208 millones de kilómetros en letras. ¿Eso hasta dónde es? Eso es como ir y volver a Marte aproximadamente 4 veces cuando Marte está más cerca a la Tierra, que son 54 millones de kilómetros que está Marte lo más cercano a la Tierra. Oh. Imagínate O la sea, ya cantidad. fuimos a Marte. Imagínate la cantidad de letras, la cantidad de texto que se le inyectó a GPT-4 para ser entrenado. Y es uno de los modelos más robustos que hoy en día existen. Claro, hay otros más que incluso pueden ser hasta mejores. Pero pues también depende mucho de la tecnología con la que se utilice y demás. Hay una cuestión que está atrás de todo eso, que es una Ujú. revolución también tecnológica a nivel de lo que es el procesamiento computacional. Eso ha ayudado mucho a que realmente se desarrollen estas tecnologías, porque es que no solamente ha crecido el software, sino que el hardware también ha ido evolucionando a pasos acelerados y se ha vuelto también más económica la tecnología. Sí, Entonces eso ayuda a que todos estos avances estén más cerca a nosotros. exactamente. Todo ese crecimiento y todo ese desarrollo de hardware y de software con el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo ha beneficiado realmente a la sociedad? Claro, mira que ¿Eso es solamente para los gomosos que les gusta estar jugando con los computadores o eso realmente se lleva a la vida real en algún momento?
Sí, mira que sí se lleva, obviamente. O sea, hoy en día tenemos muchas formas en las que se utiliza la inteligencia artificial. Hay muchas formas en las que los negocios requieren mejorar sus procesos internos, ¿sí? Por Ujú, ejemplo, hay cosas como lo que son pues estos chatbots, pero hacer los chatbots expertos en los asuntos que a mí me interesan, ¿sí? Sabemos de que GPT está entrenado con la información del Internet. ¿Qué es lo que hace hoy en día que yo pueda coger la información de mi negocio y dársela a GPT de alguna manera para que ujú. GPT pueda crear un chatbot y que mis empleados puedan preguntar sobre cuál es la metodología de pago que tiene la empresa, cuándo son las fechas realmente en las que yo recibo mi paga, cuáles son las diferentes formas en las que se hacen las deducciones en la forma en la que yo recibo mi paga y demás, ¿sí? Entonces toda esa información es confidencial y es interna en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se empieza a meter esa información hacia GPT, por ejemplo. Consumir el modelo de GPT para que pueda funcionar de esa manera. Hay muchas formas en las que pueden funcionar. Digamos que la más usual hoy en día es utilizar la inteligencia artificial como un puente. ¿Sí? Ujú. No es reentrenarla con información adicional, ¿sí? Porque es confidencial y nadie quiere que la inteligencia artificial conozca la información confidencial de mi empresa, sino que yo lo que hago es que creo, o sea, le doy la documentación y la inteligencia artificial funciona como un puente porque primero jalo la documentación que es relevante y después la inteligencia artificial me ayuda a resumirlo y a responder las preguntas que tengo. Pero sabes también, vamos también un poquito a la inteligencia artificial utilizada en el mundo de la salud. Ajá. Esa parte me gusta mucho porque siento que es más humano, que toca más fibras. Por Sí, ejemplo, el cáncer. sí, Tú sabes que los tratamientos de cáncer contra el cáncer son tratamientos sumamente dañinos para la salud. O sea, así como se llevan las células malas, se llevan las células buenas, te acaban con muchas funcionalidades de los órganos. Entonces, ¿qué están haciendo con la inteligencia artificial? Le están ayudando a sacar tratamientos mucho más personalizados que vayan con tu bioquímica ujú, para que esos químicos que te inyectan sean realmente químicos que ataquen las células como las deben atacar, porque las células, hay unos ciertos exámenes que hacen donde ven a qué reacciona cada tumor. Los tumores son diferentes en cada persona. Tú puedes tener el mismo tipo de cáncer, pero ese tumor se comporta de manera diferente. ujú. Entonces, eso hace también que el tratamiento para el paciente primero sea más eficiente y segundo, pues le dé un poquito mejor calidad de vida, o sea, no le afecte o no tenga todos esos efectos secundarios tan traumáticos que tiene un tratamiento contra el cáncer. Claro. También con la optimización de la radiología. O sea, la radiología, el rayo tiene que llegar, esos son unos químicos que mandan a través de las de luces y tienen que llegar precisamente al área afectada por el tumor. Entonces son unos haz de luz que te envían y el paciente no se puede mover. Si el paciente eso dura como más o menos 5 minuticos, no dura Ujú. mucho menos mal. El paciente tiene que quedarse totalmente quieto para que el rayo vaya al lugar donde tiene que ir. Si el paciente se mueve, puede haber perforación de pulmón, puede haber afectación de otros órganos. Es, eso es catastrófico. Claro. Pero con la inteligencia artificial hace que la radioterapia sea más precisa, hace que la dosis sea precisa la que se necesita y es un tratamiento un poco más seguro para el paciente. Entonces, en esa parte, esa evolución que ha tenido la inteligencia artificial y cómo realmente ayuda en temas tan, no quiero decir cotidianos, porque pues, no es una cotidianidad que a las personas les dé cáncer, pero sí un poco más que le afecta más al ser humano. O sea, lo Claro. vemos de pronto un poquito más cercano y vemos que eso sí realmente mejora la calidad de vida, porque muchas personas cuando le hablan de inteligencia artificial ven el problema de la seguridad, de la privacidad, de que vamos a perder los empleos, pero estamos ganando muchas cosas. La Unión Europea, por ejemplo, está legislando para ellos ser más potencia de lo que son a través de la inteligencia artificial. Cómo van a hacer crecer sus industrias, cómo van a hacer crecer el tema del agro con inteligencia artificial, cómo ellos a través de la inteligencia artificial van a hacer crecer su región y su país, están legislando para eso. Claro, exactamente. Pero también, y es muy común con la Unión Europea,
que también hagan muchas restricciones precisamente al uso de la inteligencia artificial y al uso de la tecnología en general. ¿Por qué? Por privacidad, cuestiones de Ujú. privacidad. Hay una cuestión también ahí ética que está por detrás de todo este proceso, de todo lo que hablamos de, pues la tecnología es muy bonita y todo, incluso lo hemos hablado en otros episodios nosotros, pero De pues la... al final lo que importa es, digamos, nuestra privacidad, ¿no? Cómo compartimos nosotros esos datos. Me acuerdo que alguien decía, si el producto es tan barato es porque el producto Eres tú. eres tú. Es cierto, o sea, eso es como el tema cuando hablan que ¿qué haces con una piedra? Con una piedra matas o con una piedra construyes un edificio, o Es con una verdad. piedra te tropiezas, o sea, es lo que tú haces con la herramienta. Al fin y al cabo, otra Ujú, vez, está inmerso el ser humano en el uso de la herramienta. ujú, Pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno. ujú. Me gusta ver también cómo la inteligencia artificial ayuda a mejorar lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, sea cual sea nuestra área de conocimiento o el área en el que nos desempeñamos. Ahí te quiero llevar a una cosa, que precisamente hay un libro que salió, bueno, un estudio que salió recientemente, lo hizo el Reuters, no sé cómo se diga eso, el Reuters, diría uno, pero es como el Reuters Institute, sobre precisamente cómo se utiliza o cómo se ha apropiado la inteligencia artificial hoy en día en nuestras vidas prácticamente. Y ellos estudiaron 5 países, Ujú. perdón, 6 países. Argentina, Dinamarca, Francia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Si los ves, están como estratégicamente ubicados, ¿no? Casi que alrededor del mundo. De pronto no hay tantos en Asia, pero pues digamos que... Trataron de... Ajá. Y hicieron ciertas preguntas basadas en la inteligencia artificial y sobre Ujú. todo en cómo ellos percibían el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de edades, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que han usado, por ejemplo, ya ChatGPT según las edades? El 56% de 18 a 24 años, ¿sí? De los cuales el 17% de esos 56%, o sea, dentro del 56%, el 17% lo había usado una o dos veces, pero los que lo usaban diariamente era el 9% más, ¿sí? Era muy poco, pero son los que más lo usan, entre 18 y 24 años. Las personas mayores a 55 años están entre el 16%, o sea, son muy pocas las personas que utilizan ChatGPT cuando son ya mayores, Y yo diría una seguramente son tercera. personas que están relacionadas con temas de tecnología y Y- temas de... Sí, sí, tienes toda la razón. Ahora, hay una cuestión, y lo comparo con mi caso personal, con mis padres, ¿sí? Ujú. Mi mamá es alguien que le gusta mucho leer, pero también le gustan muchas cosas a nivel de salud, a nivel del estilo de vida, así cosas de ese estilo. Y hay muchas cosas que ella me pregunta a mí. Cristian, es que quiero saber para qué sirve la vitamina B1. Ujú. Porque es que hay B1, B2, B3, B4, hay un montón de vitaminas B. Y, Ujú. y ella quiere saber exactamente. Y yo, pues mamá, y le instalé el ChatGPT en el teléfono. Y le dije, tú le preguntas ahí, no es porque yo no le quiera ayudar, sino porque Da pues la autonomía, ajá. exactamente. Incluso igual ella va hasta a mí y me dice y yo le ayudo a buscar en ChatGPT. No, ella lo busca y te lo muestra, que así Exacto. es mi mamá. También. Pero no, ella ha cogido como también ese conocimiento adicional que te entrega la inteligencia artificial, que igual cuando preguntas cosas de salud, ChatGPT tiene ese disclaimer, diría uno, que está al final, que es consulta con un profesional de la salud. Sí, Esto es una sugerencia de lo que encontré en la en lo literatura, que pero tengo yo. tienes que ir a... Exactamente, pero ve y busca alguien que te apoye realmente, ¿sí? Que realmente Ujú. tenga el conocimiento, o sea, ese humano O que sea, te ayude de ChatGPT verdad. no es un influencer. También. No, los influencers se creen, o sea, dan cátedra. Ajá. Exactamente. Pero mira que es verdad, a fin de cuentas, digamos, ChatGPT igual tiene la ventaja de saber de todo, Ujú. pero no puede tomarse la atribución de ser experto en todo. El mundo no tan feliz Ajá. de la inteligencia artificial. ¿Qué problemas ha tenido la inteligencia artificial? ¿En qué sabe esto? El mal uso de la inteligencia artificial. Sí, mira que hay una cuestión que me llama mucho la atención y es, pues tú sabes que la inteligencia artificial está integrada con todo el Internet. Habían unas preguntas que tú les podías hacer a ellos y él te decía, según el New York Times, te puedo decir esto, aquello y demás. Y el New York Times dijo, venga, usted me está robando a mí sin consentimiento, Derechos de autor. derecho de autor. Entonces tú te pones a pensar y dices, tienes razón. Y no sé si has visto
porque es algo que es muy reciente. Últimamente uno se mete a muchos portales de noticias y te piden suscripción. Casi que sí o sí te piden suscripción, no te dejan leer nada. Ujú. Y eso es lo que está haciendo que, digamos, en cierta manera se están blindando de eso, de que les roben su información. Claro, porque es que eso es trabajo, eso es producto de periodistas, es que ahí es donde también nosotros a veces, y más nosotros que estamos metidos en este mundo de la generación de conocimiento, es que se nos olvida que el conocimiento lo producen los seres humanos. O sea, las investigaciones periodísticas, cuando se hacen con calidad, cuando se toma ese tiempo de recopilar todos esos datos, unirlos y todo, eso cuesta. Un periódico cuesta. Entonces nosotros queremos que esa Ujú. información sea gratuita, entrar al portal de internet y que ellos se mantengan solamente con publicidad. Ujú. Y no lo pueden hacer. Y por eso también muchos periódicos, muchas líneas editoriales han decaído. ¿Por qué? Porque tienen que pagar sueldos más bajos. Entonces ahí se ve la calidad del producto. Y si ellos están pagando para producir eso, no puede llegar una inteligencia artificial a meterse por ahí debajo y venga que yo le hago el quite y se lo entrego aquí a nuestros amigos gratis. Mira que también hay una cuestión que es también la visión desde el otro lado, ¿no? ¿Cuántos periodistas hoy en día se basan en la inteligencia artificial para crear sus columnas? ¿Cierto? Exactamente. ¿Cuánta gente, o sea, lo usa, así sea para mejorar redacción, para mejorar ortografía? Eh, Créeme que cuando yo veo un artículo que está mal escrito por alguna cuestión, a mí me da mucha rabia. Y yo, usen ChatGPT, corrijan eso con ChatGPT. Exactamente. Pero uno también uno identifica cuando las cosas están escritas con ChatGPT. Pero también porque uno diría, pues las personas deberían saber su ortografía, ¿no? Y también, pues es una forma en la que hoy en día ya hay herramientas que lo hacen, entonces ¿por qué yo debería aprenderlo, no? Sí, eso es preocupante. Otra Y cosa, mira que es algo muy similar a lo que pasaba con la letra cursiva. ¿qué pasa con el A ti te enseñaron a escribir en letra cursiva, ¿no? Sí. A mí también. Hoy Ah, en día no enseñan a escribir letra cursiva. no, No, porque ¿para qué se usa la letra cursiva? para escribir cartas de amor. Es que esa es precisamente la cuestión, que ya no hay amor. Nada, se acabó el amor, se acabó el amor en el mundo. Todo lo que necesitas es atención. Ya no necesito amor, se me ha olvidado. Exactamente. No, pero, o sea, es verdad, o sea, cada vez también la educación cambia, porque la Pero la tecnología... escritura a mano creo que ya otra vez está volviendo, porque se dieron cuenta que se necesitaba. Y hay colegios, no sé Sí. dónde, están otra vez retomando la escritura a mano, porque eso se estaba perdiendo. Bueno, ya sabemos que ChatGPT le robó la información a New York Times. New York Times le saltó por allá. Wikipedia creo que también por allá le alzó la mano y que, amigo ChatGPT, esto es mi producto y usted lo está consumiendo y está entregando información de lo que... Adivina con quién también se metieron ellos. Ahorita con la última versión de ChatGPT que sacaron. Bueno, yo sé. Tú sabes. Ah, Con Scarlett Johansson, sí. sí. Pero fue una cuestión curiosa, ¿Por qué? porque ellos hablaron con ella antes. Pero ella les dijo que no. Sí, les dijo que no. Y ellos hicieron algo. Y ellos Imitaron su voz. y ellos dijeron, no, venga, no se ponga así. Venga, que no es para eso. Arreglemos, venga, sí, vea, nos beneficia a los dos. Salimos los dos ganando prácticamente. Y ella dijo, venga, hablemoslo. Ujú. Pero el momento en el que ella había propuesto hablar ya era muy tarde. Ya iban a presentar el GPT-4 Mini y pues Ya tenían la voz ya de tenían la ella. voz de ella. O sea, Sí, pero es que ahí es donde a veces nosotros creemos que usar, y es donde está también el tema de los derechos de autor, y es donde muchos estudiantes se cometen equivocaciones, por así decirlo, cuando están haciendo sus tesis y esas cosas. O sea, a veces nosotros creemos que no pasa nada, y no nos damos cuenta que estamos pasando límites de privacidad, de uso ético de la tecnología, de derechos de autor. Entonces empezamos a pasar límites porque la tecnología así no los permite. por ejemplo, en promedio, el 30% de la población piensa que la inteligencia artificial va a mejorar la sociedad, perdón, sí. Y el 31% piensa que la va a empeorar. En la mitad están todos los que dicen que ninguna de las dos, o no sé, ¿sí? No sabes, no responde. Exactamente. Digamos que está como ese debate, ¿no? O sea, la misma gente sabe que la sociedad puede estar afectada tanto por Va a cambiar, para sí, bien o para mal, pero va a cambiar. exactamente. Y hay una cuestión muy interesante y es que también a nivel de lo que soy yo como individuo y con mi vida, en promedio, el 28% de la población
piensa que va a ser mejor para mi vida, para la vida de cada quien, y el 18 que va a ser peor. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque pues obviamente si tú lo piensas, pues alguien se cambió de bando, ¿no? Alguien piensa que mejora la sociedad, pero no mejora mi vida. Exactamente. Ajá. Entonces, digamos también hay como una cierta ambigüedad en el asunto, pero es Porque también... es que hay mucha información y cuando hay más información es más difícil crear ese conocimiento, esa conciencia y confiar en lo que estamos viendo. Ajá. Pienso yo eso, por eso es que la gente todavía está toda confundida con la inteligencia artificial, le quieren dar el tinte, es buena, es mala. Claro, pero cuando tú la usas, Para consigues bien. muy buenos resultados para las cosas que quieres. Entonces piensas que te hace bien a tu vida. Pero entonces después dices, si esto cayera en manos equivocadas. Y empezamos a hablar de Sócrates. Pero es verdad, entonces tú dices, bueno, es verdad, o sea, alguien podría usarla para algo que no es bueno. Entonces, eso también es... Como todos los descubrimientos científicos, Eso todo también lo es que el verdad. ser humano descubre, alguien lo usa para el bien, alguien lo usa para el mal. Exactamente. Ajá. La humanidad Sí. se desarrolló cuando descubrieron la agricultura, cuando el hombre fue capaz de sembrar. Eso Ok. le dio eso ayudó a que la humanidad se asentara, dejara de ser nómada Ujú. y se asentara. Ujú. Ahora con la inteligencia artificial, esa habilidad, la agronomía que tiene tantos años en la historia de la humanidad, Ujú. ha ido evolucionando y ha ayudado que ser agricultor sea más fácil. Ok. No más barato, más fácil. ¿Por qué? Porque hay sensores, hay reguladores del pH de los suelos. Claro. Los suelos tú tienes que rotar el cultivo. Para que el suelo no se te dañe, tú tienes que rotar el cultivo. Entonces, con la inteligencia artificial, ayudan a hacer esa rotación de cultivo. Claro, es que esa es la parte importante, ¿no? Digamos que los sensores, todas estas cuestiones que mencionas ya existían antes. Ujú, Digamos que lo importante era poder encontrar un buen modelo que te ujú. permitiera optimizar los procesos para poder clasificar exactamente cuáles eran los tipos de cultivos que deberías implementar en ciertas épocas del año y que en otras épocas, por ejemplo, cuáles deberían ser, por ejemplo, los pronósticos del clima para poder saber exactamente cuál debería ser los mejores momentos para cultivar ciertos cultivos y cuáles otros no. Y eso también ayuda a que los recursos sean utilizados más eficientemente. Eso es Porque exacto. porque tú riegas el cultivo realmente lo que necesita. Cuando nosotros empezamos a aplicar la inteligencia artificial a la industria agraria, permite optimizar los procesos. La inteligencia artificial te puede ayudar a tomar decisiones un poco más precisas respecto a lo que de verdad deberías hacer de una manera óptima. Claro, porque va recolectando los datos que el mismo cultivo te está dando, porque ya Exactamente. hay conectividad y él ya va recopilando esa información. ¿Qué aprendimos en este capítulo? Primero, la inteligencia artificial lleva evolucionando y lleva con nosotros muchos años. Ujú. O sea, no es algo que lleve 20 años, lleva mucho más. El hombre siempre ha estado curioso de cómo hacer que la máquina evolucione Ujú. para que le haga la vida Más sencilla. más sencilla. Por ejemplo, que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, ¿sí? No es algo que el día de mañana nos vaya a quitar el trabajo. ¿Puede ¿No va a haber pasar? la revolución Sí. de las máquinas? Ah, no, puede pasar, sí, puede pasar. Obviamente ya ha pasado anteriormente con muchos tipos de profesiones, pero no es que las profesiones simplemente sean reemplazadas y ya, sino que lo que hacen es que evolucionan y evolucionan pues precisamente apalancadas por la tecnología. Y en este caso la inteligencia artificial es otra nueva tecnología que debe apalancar esas El desarrollo. evoluciones de los diferentes trabajos que tenemos hoy en día, digamos. Otra conclusión que me gustaría agregar aquí es el uso ético de la tecnología. Me leíste el pensamiento porque tú sabes que yo siempre hago énfasis en la ética. Entonces está, por ejemplo, el hecho de que nosotros al utilizar la inteligencia artificial tenemos que ser responsables al hacerlo. ¿Por qué? Porque si la utilizamos para nuestra labor diaria, tenemos que ser conscientes de que ella nos puede tener una solución, pero nosotros tenemos que analizarla para saber qué tan apropiada es para nuestros proyectos en general, qué tan beneficiosa realmente es, qué tanto necesitamos realmente la opinión de un experto realmente. Recuerden que tenemos un portal web que se llama dataverso.club, que lo pueden ver acá arribita. Accedan a él, ahí subimos más información, más contenido, también relacionamos muchos artículos que estamos publicando normalmente, tanto él y como yo, respecto a todos los temas que hemos venido hablando.
Bueno, suscríbanse a nuestro canal y bienvenidos al Dataverso y al club para seguir charlando de estos temas que nos apasionan, los datos.